A continuación, la segunda intervención del profe Alberto Rossi con El Eternauta. Bien, la semana pasada hablamos del Eternauta, la versión que empezó en 1957 y que fue una aventura que aparecía semanalmente en una de las revistas de la editorial Frontera y que tenía guión de Héctor Germán Westergel, desaparecido en la última dictadura militar, habíamos dicho, junto con sus hijas, junto con una parte importante de la familia, y con dibujos de Solano López. 10 años después de concluido El Eternauta, va a haber una segunda versión de este primer Eternauta, porque también hay un Eternauta 2 en los años 70, al cual nos vamos a referir la semana que viene, que se publica durante 17 semanas a 3 hojas por número en la revista Gente. La revista Gente era una revista de actualidad que se dedicaba al jet set nacional, al internacional, a las estrellitas de televisión y a generar polémicas con poco contenido en ese momento, pero mucha publicidad. Era la época de una mayor demanda de medios gráficos en ese momento y la revista Gente se vendía en todo el país de una manera sin igual con respecto a otras revistas. No sé, calculo que una de las mayores tiradas de ese momento, lo podrá decir Néstor, era El Gráfico, para 1969, pero Gente representaba el cholulaje grande que se consumía tanto acá como en el interior en ese momento. Sí, y además había salido hace unos años antes, en el 65, 66, era el primer número, que había salido Cacho Fontana en la tapa. En la tapa, en el número 1, puntualmente, que era el locutor top. Bien, contrataron a Westergel para hacer El Eternauta, en vista de aquel primer Eternauta, pero Westergel introdujo un cambio. No iba a ser Solano López el dibujante, sino Alberto Breccia. Con Breccia venía de hacer una historieta que ya hablaremos a principios de los 60, que se llamaba Sherlock Times, y otra que se llamaba Mort Cinder, que hablaba justamente de un inmortal que pasaba a lo largo de la historia. Breccia hace unos dibujos muy expresionistas, tan expresionistas que hay veces son manchas en blanco y negro para El Eternauta. Pero acá hay un condimento adicional. Sasturain va a decir que primero introduce la sexualidad, cambia al adolescente Westergel de la primera historieta por un adolescente. Introduce a la mujer cuando en el primero la mujer era Marta y Elenita, que era la esposa y la hija de Juan Salvo, pero, como decía Marcela bien la semana pasada, en el ambiente cotidiano, adentro de la casa, no afuera, no en la aventura, puntualmente dicho. Y el segundo cambio está en el guión. Aparece un Westergel militante. Ya sí se sabe quiénes invaden la República Argentina. Ya sí se sabe desde la primera viñeta que cae la nieve que son extraterrestres. Pero estas extraterrestres han negociado con justamente los grandes centros de poder de ese momento que tenían que ver con la Unión Soviética, con una parte de Europa occidental y con Estados Unidos, que la invasión se realice en áreas del tercer mundo, sobre todo en Latinoamérica. Entonces ahí tenemos un cambio en la visión militante de Westergel. Tanto es que escuchan por radio de onda larga, en ese altillo que están los 4 amigos jugando, y Favali, el intelectual, el profesor universitario que entiende de lenguas, le dice que son justamente las dos grandes potencias de la Guerra Fría las que están trayendo la muerte a estos lugares. Salvo que en ese momento, y estamos hablando de 1969, es un poco inocente políticamente, dice, ¿cómo va a ser que estos dos grandes países negocien nuestra libertad y nuestra muerte? Le dice, y contesta Faveli, pero vos no te diste cuenta que desde que estamos con ellos, desde que ellos están en la Guerra Fría, de que han traído miseria, hambre y expoliación a estas tierras, no me extraña que esto suceda. Y acá hay un cambio grande. El militante aparece en Westergel. Aparece el militante en un contexto de 1969.
año del Cordobazo, año de resistencia justamente a las políticas de Onganía, que parecía ser un dictador que solo tenía plazos, ni siquiera tiempos en ese momento. También hay solapadamente en esto que le dice Favali a Juan Salvo, algo que tiene que ver con la extranjerización de la economía, que era algo que se comenzó a dar desde la época de Frondizi y que se acentuó en el periodo de la Revolución Argentina, que es el onganiato que estuvo de 1966 a 1970. ¿Qué hizo la revista Gente? Como no podía cuestionar el contenido, porque era muy amplia su tirada, cuestionó los dibujos de Breccia, para poner fin. Entonces, acá se da algo que dice muy bien Trillo y Sacomano en la historia de la historieta argentina, que no cuestionan el contenido, cuestionan las formas, pero no existen formas sin contenido, puntualmente. Una carta desde Nueva York del editor, un señor que se apellidaba Fontana Rosa, que no tiene que ver con el dibujante que nosotros conocemos, dijo que tenía quejas por parte justamente de los lectores. Se publicó una carta. Carlos Fontana Rosa, que era periodista de fútbol en ese exacto, momento, sí. En la tele, un programa cómico de esa época, me parece. Digo cómico por la chanza, ¿no? Porque había era un programa polémica en el fútbol que tenía que ver con el debate futbolero, que primero tenía gente en la tribuna, después se hizo de otra forma, y de allí salió Horacio García Blanco, desde esa tribuna, que era un viejo comentarista. Bien, pone fin unas semanas antes diciendo que va a cortar. Si Breccia no cambia el dibujo, primero se reúne con Westergel por el argumento, van a cortar la historieta. Entonces, Breccia dice que no va a cambiar el tipo de dibujo, que él se siente muy bien haciéndolo expresionistamente, y Westergel pide no dejar trunca la historia y la cierra justamente en 3 números más. La experiencia de Gente deja un sabor distinto. En la web pueden encontrar esta versión del Eternauta de 1969, pueden leer los antecedentes y justamente por qué la revista toma esta decisión, y pueden ver esos excelentes dibujos de Alberto Breccia. Ahora, lo que nos deja es que esta historieta, que todas las décadas se revitaliza, se acaba de reeditar hace pocas semanas, puntualmente la gran historieta argentina, si es que hay una temática que sea argentina y no universal, desde luego, nos deja el pasaje de Westergel de ser un sujeto ciudadano que participa políticamente con la opinión y el voto a la militancia, que es lo que vamos a ver la semana que viene en el tercer Eternauta.